porque estabas hablando de lo que hoy dijo Cristina, es fundamentalmente económico lo que escribió. Salió lo que decíamos recién, ¿no? El índice de inflación del mes de enero, y estamos con una persona que manejó la economía de este país durante un tiempo. Estoy hablando de Felisa Micheli. ¿Qué tal, Felisa? Aquí Gabriel Schulz la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no sé si llegó a escuchar alguna de las cosas que estaba diciendo recién Jorge Chamorro, pero lo primero que quiero ir es acerca del diagnóstico que Cristina hace en su largo documento que publicó hoy. Sí, correcto. La verdad que es un muy buen documento para el debate, para el análisis de este tiempo. Ella toma toda una referencia histórica para traernos hasta este presente, donde queda claro que el principal problema de la Argentina es la restricción externa y no la restricción fiscal. Por lo menos en eso es donde yo he fijado he puesto mi foco, puesto que no son muchos los líderes políticos, los dirigentes y funcionarios que comprenden este tema. La gran mayoría repite con una ignorancia que a veces uno no cree que sea casual, que el principal problema de la Argentina es el déficit fiscal. Y la verdad que es bueno tener superávit fiscal. Nosotros lo tuvimos en nuestra gestión. De hecho, en la historia argentina, los únicos 6 años consecutivos donde hubo superávit fiscal fue en la época del gobierno de Néstor y la primera parte del gobierno de Cristina. Y realmente es importante, pero si no tenemos dólares, ustedes saben que las importaciones, las deudas con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, ¿en qué se pagan? ¿En pesos? No, ellos no los quieren, hay que pagar en dólares. Entonces usted puede tener todos los pesos que necesite, puede tener un superávit fiscal que le sobre, pero si no tiene dólares, va a haber siempre problemas de inflación en la Argentina, porque la escasez de dólares genera devaluación, y la devaluación, corrimiento de precios casi ininterrumpido. Ahora, mientras tanto, también, Felisa, hay que tener en cuenta que no veníamos de un gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en 2015 con Macri, que todo el mundo tenía en su memoria un salario mejor, una vida más acomodada, más ordenada. El gobierno de Alberto Fernández no consiguió eso, ni mucho menos. Entonces, es mucho más difícil convencer a quien votó a este gobierno de que del otro lado hay algo mejor, porque lo que pasó fue el otro lado y no fue mejor. Entonces, más allá de matices, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de el bolsillo, exclusivamente. Entonces, ¿cómo se hace para que se entienda que este camino termina mal de vuelta? Porque el otro tampoco fue un camino de rosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, yo creo que lo que vos decís es fundamental. He sido una de las principales críticas de la política macroeconómica del gobierno de Alberto. Su gestión y administración de divisas fue muy favorable a la fuga de capitales, al pago de deuda financiera privada. No hubo acumulación de reservas que nos pudieran dar un mayor respaldo y una mayor fortaleza desde el Banco Central para negociar tanto como con los acreedores privados con el fondo. Es más, en ese momento se hablaba de que los que salíamos a decir estas cosas poníamos palos en la rueda, éramos funcionales a la derecha, digamos, pero había que decirlas porque era importante señalar desde un principio que íbamos por un camino erróneo. Y ese camino nos llevó a una inflación creciente, a una pobreza en aumento, a pesar de que yo rescato del gobierno de Alberto un cuidado con lo que es la producción y el trabajo de los argentinos, ¿no? Por supuesto, en ningún momento del gobierno de Alberto Fernández, las familias argentinas, las pymes, los comercios y casi todos los ciudadanos de este país han pasado tanta incertidumbre como los que están pasando ahora, ¿no? Los jubilados, los estudiantes. Sí, sí, siempre se puede estar peor, pero el recuerdo inmediato no es bueno. Es fácil estar peor. Yo veo siempre digo lo mismo, ¿no? Destruir como se está haciendo ahora es muy fácil. Claro. Es muy fácil sentarse en el escritorio del ministro de Economía y decir voy a ajustar y ajusto y se despreocupa uno de la problemática de los seres concretos. ¿De qué sirve una política económica que realmente no intente mejorar la calidad de vida de las mayorías de los argentinos?
no existe esa política económica. La verdad que es un fracaso por donde se la mire. Y esto es lo que estamos viviendo en estos últimos 2 meses. Me parece que la tasa de inflación se duplicó en estos 2 meses. Hay una caída brutal de los ingresos de jubilados, de trabajadores, de planes sociales, que hace que todos estemos un poco peor, todos estemos más empobrecidos. La Argentina en su conjunto está peor, y de eso no puede salir nada bueno. No creo que haya ningún mérito en eso, ¿no? Estamos hablando con Felisa Micheli, ex ministra de Economía. Jorge Chamorro le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. La quiero aprovechar porque con Gaby tuvimos una polémica muy democrática, muy interesante con Diego Santilli el jueves o viernes pasado. El viernes fue, ¿no? Y hay una vez más este latiguillo que quiero ver si usted nos puede ayudar a derribar ese otro mito que está lanzado. Diego Santilli dijo muy suelto de cuerpo que el mayor endeudamiento de la historia lo había hecho el gobierno de Alberto Fernández, que el de Macri no era un endeudamiento que incluso dio a entender como esto que se dice de que la deuda de Macri la tomó por la deuda de Cristina y que Alberto Fernández se había endeudado mucho más que el gobierno de Macri. ¿Usted puede explicarle a la gente si esto es así o no? Bueno, primero debo decir que ya estamos acostumbrados a las mentiras de los funcionarios del macrismo. Santilli no sé qué datos toma, porque ya está escrito en el documento de Cristina, las declaraciones de Duhovne, en este documento de hoy, ¿no?, de Cristina, donde transcribe las declaraciones de Duhovne, que fue el primer ministro de Economía de Macri, que dice con toda claridad que una de las grandes virtudes que tienen la economía que recibieron del 2015 en adelante, o sea, del periodo que terminó en el 2015, una de las mejores cuestiones que había que resaltar era la falta de endeudamiento. Lo dicen ellos, y en todos los números de cualquier economista, de derecha, centro, izquierda, ortodoxo, heterodoxo, está claro que una de las políticas que llevó adelante el gobierno de Néstor y los gobiernos de Néstor y de Cristina fue el desendeudamiento. El pago al Fondo Monetario Internacional, ¿eso también es por Macri o Macri lo trajo de vuelta con un endeudamiento sobredimensionado para las posibilidades de repago de nuestra economía? Sí, Santilli lo que nos dice, mete... ¿Quién trajo de vuelta al fondo? Claro, sí, un tema que justamente lo estamos padeciendo hoy. 10.000 millones de dólares y los sacamos de la Argentina, y ellos los trajeron de vuelta con un crédito de 57.000 millones de dólares que el fondo les canceló los desembolsos cuando llegaron a los 45.500 millones de dólares. Fíjense de la enorme cantidad que estamos hablando, de los cuales ningún argentino vio un peso, no quedaron obras de ningún tipo en nuestro país. O sea que las cuentas que se ven en la macroeconomía, yo creo que nos facilitan la comprensión de que el fondo volvió a la Argentina de la mano de Macri con un endeudamiento brutal, y que además Caputo emitió bonos hasta 100 años, o sea, eso no lo emitió Cristina. Sí, pero ¿sabe lo que hacen? Que Felisa, uno lo ve en los canales importantes donde lamentablemente son los masivos lo que ve la gente, ¿no? En TN, La Nación Más, en las principales radios, lo que dicen es lo que nos dijo Santilli a nosotros. Meten la deuda intraestatal, la deuda en pesos, metió las LELIQ, metió todo y dijo la deuda bruta es tanto, y es mucho más que la de Alberto Fernández. ¿Qué explica usted sobre eso? Hacer giros por los números, manipulaciones, es algo habitual cuando se quiere demostrar lo indemostrable. Acá el problema que tiene la Argentina no es de la deuda interestatal o de la deuda en pesos, es de la deuda en moneda extranjera. Nosotros no producimos, no generamos moneda divisa fuerte. Entonces el problema que tenemos es ese, cómo conseguir los dólares necesarios para hacer frente a tamaña cantidad de vencimientos que son impagables. Y esa que se está pagando ahora no es deuda que tomó Cristina. Cristina no emitió ningún bono, Néstor tampoco. ¿Cuáles son los bonos que emitió? Todos los bonos se emitieron, los que se están pagando ahora, los que reestructuró Guzmán, se emitieron durante la época de Caputo. Entonces,
tenemos que, de Macri como presidente. Sí, claro, ¿no? sí, la primera época de Caputo. Claro. Las LELIC son el recambio, se dejaron las LEVAC que inventó Cavallo, se crearon las LELIC para el carry trade, la timba financiera con los grandes fondos que trajo, que me corrija la doctora, que trajo Caputo con sus amigos Fidelity, Templeton, BlackRock, les garantizaba un seguro de cambio, hacían la timba, cambiaban los dólares en peso, tenían una tasa del 80-90% y les avisaban, guarda que se viene la devaluación, salían todos corriendo. Algunos quedaron enganchados, que son los que después durante el gobierno de Alberto tuvieron presionando con el contado con liqui porque querían salir y querían comprar dólares a toda costa. Y ahí es donde, bueno, ahí viene la discusión si Guzmán hizo bien en reciclar los bonos del Banco Central para poder cubrir esa deuda, ¿no, doctora? Correctísimo el análisis y los datos que usted trae, porque me parece que también hay que hacer justicia en el sentido de decir que durante el gobierno de Alberto, la administración económica de Guzmán y de Pese al frente del Banco Central tuvieron ese mismo comportamiento, ser muy concesivos con aquellos acreedores financieros que podían haber tenido otra solución, una reestructuración, una devolución a más largo plazo, pero lamentablemente no fue así y así estamos como estamos, ¿no? Yo vuelvo a repetir, no soy de las que digo, uy, en el gobierno de Alberto se hizo todo bien. Cristina era la vicepresidenta, me consta que desde su lugar peleó y trató de que se barajasen otras opciones y otras posibilidades, pero no fue tomado en cuenta esa postura, se siguió con la posición que, bueno, que todos conocemos. Y me parece que fue uno de los motivos para que lleguemos a las elecciones sin un dólar en el Banco Central. Hay que decir, digamos, la historia completa. Y eso me parece que lo tenemos que aprender también, porque es muy difícil manejar una economía con este grado de vencimientos y de deuda externa, y sobre todo cuando no se hacen las reestructuraciones, las negociaciones, de una manera que beneficien después el futuro, ¿no? Que tengan impacto positivo en los años a venir, y eso exactamente es lo que pasó con esas reestructuraciones medio fallidas de Guzmán con los privados y también de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Pagamos esas consecuencias, tuvimos una fuerte derrota electoral, digo tuvimos porque yo me siento parte del proyecto peronista, nacional y popular, como le quieran llamar, pero, y lo lamento, creo que con el peronismo en el gobierno no estarían pasando estas crisis y esta inflación y esta incertidumbre, penurias que hoy se están viviendo, ¿no? Quizá había que cambiar cosas, actualizar los métodos, cambiar algunas ideas preconcebidas que se tienen, muchas respecto del rol del Estado, pero sin embargo hoy estamos en una circunstancia muy, muy complicada para llegar a fin de mes en la gran mayoría de las casas de las familias argentinas, ¿no? Y eso es muy preocupante, muy serio, y parece ser que nadie se hace cargo ni lo toma en cuenta. No he escuchado ni al presidente de la Nación ni al ministro de Economía de hoy hablar sobre cómo va a manejar esa situación. No lo he escuchado no está en hablar los planes. De producción, no lo he escuchado hablar de caída del salario, de caída de las jubilaciones. Me da la sensación que todo eso son números para ellos, pero detrás hay gente, hay vidas que se arruinan, y eso es lo que tendría que evitar la política económica, ¿no? Felisa, antes de concluir la comunicación, quiero preguntarle, este año se van a cumplir 10 de cuando usted fue condenada judicialmente, por lo que fue de público conocimiento, aquel dinero en el botiquín del baño de su despacho. 10 años después, ¿qué siente usted con esto que pasó, más allá de que fue condenada y tuvo que cumplir con esa condena, ¿no? 8 años de inhabilitación de funcionaria pública e incluso prisión. ¿Cómo lo ve esto 10 años después? No, prisión no, bueno, quiere decir condena, no prisión efectiva, pero no, claro. Está bien, no estuvo presa. No estuve, exacto, no estuve en la cárcel, como sí les tocó pasar a otros integrantes de distintos gobiernos del kirchnerismo.
Bueno, yo creo que está claro para la gran mayoría de la población. Primero, desde lo personal, es algo que ya pasó. Para mí fue... No, sí, pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque cada vez que se nombra, Sí. uno ve los canales oficialistas de la actualidad, que cada vez que se nombra todos los hechos de corrupción del kirchnerismo, su nombre aparece. Esto es, Claro, pero no se lo puede ocultar, digo, esto es así. no, es que los medios y la justicia se comportan de una manera que ya todos los argentinos más o menos tienen claro, y además es muy importante aclarar que, aunque nadie lo lea, que en el fallo condenatorio hacia mi persona quedó en claro que no hubo ningún hecho de corrupción, ni tampoco de perjuicio para el Estado, o sea, no hubo ni malversación de caudales públicos, ni cohecho. A mí me juzgaron por la pérdida del acta y porque no podía justificar, y por encubrimiento supuestamente de la financiera Cuenca, que no tenía las cuentas en orden, pero de ninguna manera por corrupción. Que lo sigan poniendo creo que forma parte de este circo mediático que montan los canales de la derecha, y que siempre los corruptos somos nosotros. Qué casualidad, ¿no? Los que pretendemos generar un tipo de política económica muy distinta a la que generan aquellos que son verdaderos corruptos y que nunca ni la justicia ni los medios le van a decir nada, ¿no? Pero usted quedó marcada por esto, es decir, sus propios, compañeros del partido, medio como que le soltaron la mano en algún momento, ¿sintió usted? No, para nada. De hecho, yo estoy trabajando con el senador Parrilli. Bien. Y participo y he participado desde sus inicios en actividades del Instituto Patria, del kirchnerismo. Yo no me siento para nada dejada de lado ni afuera. Y creo que las cosas fueron así, y de ninguna manera me sentí afuera en ningún momento, ¿no? Bien. Doctora Micheli, muchísimas gracias. Creo que haya que manipular y toquetear la justicia. La justicia tiene una... No. De hecho, usted se sentó en el banquillo, escuchó la acusación, la cumplió con su condena, y en ningún caso se habló de manipulación, ni mucho menos. Algo que también le endilgan al gobierno al que usted perteneció, ¿no? Que manejaba la justicia, y usted una de las que vio en carne propia que esto no fue así. Exactamente, más bien que en el gobierno kirchnerista parece que no había una mesa judicial como la que hubo durante el macrismo, ¿no? Aparentemente no. Aparentemente, usted no puede decir eso de ninguna manera. Exactamente, soy la prueba, la demostración. Doctora Micheli, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, adiós, hasta luego. Felisa Micheli, ex ministra de Economía, aquí en Así nos va. Dale, rápido. Bueno, a propósito.